Amén. Dios le bendiga a cada uno en esta mañana. Estamos alegres de estar en la casa del Señor una vez más para escuchar la maravillosa palabra del Señor. Amén. Siempre es un honor, sinceramente de corazón se lo digo, que para mí siempre es un honor estar con ustedes. Y tengo mi infinita gratitud al Señor por este privilegio que me da de traer su palabra en este lugar. Amén. Bueno, lo que quisiera hacer es releer el versículo 10 de este capítulo 3 de Efesios. Después vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga su palabra sobre nuestras vidas y vamos a estar hablando, ¿verdad?, en este tema, la iglesia, herramienta de la revelación de Dios. Dice el versículo 3 de Efesios capítulo 3, dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio tal como antes os escribí. Es el 10, ¿verdad? 3:10, me disculpan. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Voy a releerlo, dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Señor, estamos ante tu presencia a través de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos tantas gracias, oh Dios, por este privilegio que nos concede de poder estar acá en este lugar, Señor. Señor, te imploramos que tú seas glorificado a través de la presentación de tu palabra, Señor, en esta mañana, Señor, que pueda ser de mucha bendición, de mucha edificación a cada una de nuestras vidas, que a través de la proclamación de tu palabra podamos crecer, Señor. Queremos crecer en ti, queremos que tú, Señor Jesús, seas formado en nosotros, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Amén. Se pueden sentar. Pues en esta mañana le estaré hablando bajo el título La iglesia, herramienta de la revelación de Dios. La iglesia, herramienta de la revelación de Dios. Y me acuerdo cuando yo era niño, estaba jugando en la casa de un sobrino mío, y aunque yo era el tío de él, pero él más o menos, nuestras edades eran cerca lo suficiente como para jugar. Y el sobrino mío, ¿verdad?, en su casa nos encontramos, o yo particularmente me acuerdo que me encontré un espejo roto en el piso, en el patio mientras jugábamos, y descubrí que cuando los rayos del sol le pegan a un espejo, usted sabe cómo es eso, ¿no? Usted puede proyectar los rayos del sol a largas distancias. No sé si usted ha visto eso o ha hecho eso por curiosidad, pero para mí eso fue fascinante y les confieso que comencé a hacer maldades y a cegar a mis amigos con el vidrio, con los rayos del sol pegándole al vidrio y cegando a mis amigos, y hasta los carros que pasaban en la avenida, mi hermano, yo le pasaba los rayos del sol a los carros. Y algo que descubrí cuando niño, ¿no? Los niños a veces, ¿verdad?, sus curiosidades los lleva a hacer cosas que posiblemente no son las mejores, pero es parte de la crianza, parte de la niñez, parte del comportamiento. Y eso en cierto modo es hasta natural, ¿verdad?, lo que es el juego de un niño. También descubrí, y seguramente algunos de ustedes han hecho esto, que cuando uno agarra un lente de aumento y también los rayos del sol pasan por un lente de aumento, uno puede quemar un pedazo de papel, como que la luz se concentra y se hace como un láser, y uno comienza a quemar una hoja o quemar un papel, mi hermano, y eso lo hicimos cuando éramos niños también. Y gracias al Señor que nunca causamos un incendio, pero sí los pobres insectos que agarrábamos y los quemábamos, cosas malas que hacíamos cuando niños, ¿no? Pero también me acuerdo en las clases de ciencia en la escuela, donde un maestro nos mostró que cuando la luz, ¿verdad?, traspasa un prisma de cristal, ustedes saben lo que es un prisma de cristal, que básicamente cuando uno lo mira parece un triángulo, pero es como largo, ¿no? Y cuando la luz pasa por una prisma
de cristal, las ondas de radiación de la luz se expanden y uno puede ver todos los colores del arco iris. Seguramente eso ustedes lo han visto y yo lo he visto también, y eso nos lo mostraron en la clase de ciencia cuando éramos niños y eran cosas que estábamos aprendiendo. Y esas ilustraciones, mis hermanos, yo las presento porque en cierto modo la iglesia también irradia, ¿verdad? Da a conocer, es una herramienta que Dios usa para revelarse hacia el mundo, mi hermano. Así como aquel espejo roto proyectaba los rayos del sol, ¿verdad? Y así como, si podemos usar eso de ilustración, la iglesia en cierto modo irradia y proyecta a Dios en su sociedad. Proyecta e irradia a Dios en su medio ambiente, así como el prisma de cristal, cuando el sol, los rayos del sol pasan por el prisma y las ondas de radiación se expanden y se dividen y allí se ve todo el arco iris. Mi hermano, también la iglesia de Jesucristo es una herramienta que Dios usa para revelarse al mundo, mi hermano. Y eso es algo que nosotros vamos a mirar en las Escrituras en el día de hoy, de que la iglesia sí es una herramienta de la revelación de Dios. Y esto es una enseñanza, creo que es bastante, cuando uno lee lo que escribe Pablo, creo que es bastante profunda, y creo que eso es lo que nosotros vamos a poder asimilar con la ayuda del Señor en el día de hoy, a medida que vayamos trazando este pasaje bíblico en el día de hoy. Y quisiera ir a este primer punto que tengo para compartir con ustedes en esta mañana, y el primer punto es que Dios es inclusivo, y aquí vamos a mirar lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de los Efesios, ¿verdad? Aquí en el versículo 6 del capítulo 3 de Efesios, donde Pablo, escribiéndole a los Efesios, dice lo siguiente. Él les dice, a saber que los gentiles son coherederos. ¿Cuántos están conmigo? Efesios 3:6, ¿verdad? Diga un amén por ahí. Amén, ¿verdad? A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Aunque nosotros miremos ese texto de 50,000 pies de alturas, yo creo que ya podemos comenzar a capturar el sentido de que Dios es un Dios inclusivo. Voy a releerle el texto para poderlo captar, ¿verdad? Dice, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Allí se ve la palabra coherederos, se ve la expresión del mismo cuerpo, se ve las expresiones participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús. Así que Dios es inclusivo, mi hermano. Es algo que nosotros debemos de tener en mente, de que nuestro Dios es un Dios inclusivo, mi hermano. Hoy día, si yo le digo a ustedes que existen iglesias de congregaciones donde las personas son de diversas culturas, de diversas razas, de distintos países, como que es una noticia común, no estaría trayendo nada nuevo. Usted diría, sí, claro que sí. Existen iglesias que son compuestas de personas de muchos distintos países, de distintas nacionalidades, de distintas culturas, y para nosotros hoy día es una normalidad, algo que posiblemente no nos causa mucha impresión, pero en el primer siglo decir que Dios era inclusivo y que el plan de salvación se extendía hacia personas que no eran judías era algo grande, mi hermano. Eso era algo significante en los tiempos de Pablo. Decir que Dios también amaba a los gentiles, de que Dios también había incluido a los gentiles dentro del plan de salvación, eso era algo significante, eso era algo impresionante, eso era algo pavoroso, mi hermano. En el primer siglo, cuando Pablo, el evangelio, el cristianismo está desarrollándose y creciendo, mi hermano, no era fácil
para el judío tener esa idea de que los gentiles, incluso había hasta una separación, un exclusivismo. Yo me atrevo a decir, y creo que lo vamos a mirar a través de las escrituras en esta mañana, de que en la mentalidad judía, en los tiempos de Pablo, en el primer siglo, había un sentido de exclusivismo. Nosotros somos el pueblo de Dios escogido, nosotros somos los salvos. Si Dios va a hacer algo en este mundo, lo va a hacer a través de nosotros, el pueblo judío. Y había esa exclusividad en el pensamiento de los judíos en el primer siglo. Y vamos a ir al Evangelio de Juan por un momento para que podamos apreciar esta realidad un poquito más. En el Evangelio de Juan capítulo 4, una historia que muchos de nosotros conocemos, cuando Cristo dialoga con la mujer samaritana, mi hermano. Aún la mujer samaritana es impresionada de que Cristo quería dialogar con ella, mi hermano. Porque repito, esta idea de una separación, esta idea de un exclusivismo era presente en la mentalidad, en el estado de mente, en las costumbres de pensamiento entre los judíos, mis hermanos. Dice entonces, la mujer samaritana le dijo, ¿cuántos están conmigo? ¿Cómo es que tú siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Esto es una separación muy obvia, pero esta separación entre los samaritanos y los judíos, esa separación no existía solamente entre los samaritanos, sino que, repito, los judíos en el primer siglo tenían una mentalidad exclusivista. Incluso la samaritana acá está sorprendida de que Jesucristo está saliéndose de las normas culturales, saliéndose de las normas posiblemente religiosos. Cristo está cruzando la raya. El Señor Jesucristo no le importa las normas culturales. Esa samaritana necesitaba la salvación. Jesucristo va más allá que las costumbres culturales, ¿verdad? Y rompe esas barreras porque Dios es inclusivo, mi hermano. Repito, en este punto que estamos haciendo énfasis en esta mañana, Dios es inclusivo, mi hermano. En otra ocasión, mi hermano, si vamos en el Evangelio de Juan, capítulo 8 por un momento, y voy a tratar de hacer esto lo más rápido posible, pero el capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículo 48, los mismos religiosos de aquel tiempo dijeron lo siguiente con respecto a la persona de Jesucristo. Le dijeron, contestaron los judíos y le dijeron, no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio. En otras palabras, ¿verdad? Se puede aún acá observar esta idea, esta noción de lo que es la separación, de lo que es la división entre los judíos y las otras culturas y las otras razas, mis hermanos. Y si era así, si era de ese modo con los judíos que no eran creyentes, es interesante que aún para judíos que eran creyentes, todavía había ese aspecto de separación y de exclusividad. Si usted va conmigo al libro de los Hechos, capítulo 15, mi hermano, y vas conmigo al versículo 1 por un momento, en Hechos, capítulo 15, mi hermano. Y aquí también, ahora estamos hablando de cristianos que se habían convertido a Cristo, de judíos que se habían convertido al Señor Jesucristo, habían recibido a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, mi hermano. Sin embargo, todavía luchaban con esa idea de que Dios también quería alcanzar a los gentiles, mis hermanos. Y en el versículo 1, aquí del libro de los Hechos, capítulo 15, dice, algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, mis hermanos. Y esto es una indicación de que
repito, de que aunque habían judíos que se habían convertido al cristianismo en el primer siglo, ellos todavía querían arrasar, querían mantener esas costumbres judías, querían mantener esas prácticas judías, querían mantener esos ritos judíos. Es como que ellos no querían soltar el judaísmo, mi hermano. Era difícil soltar el judaísmo. Todavía estaban luchando con esa idea de soltar el concepto de exclusivismo, mi hermano, de que Dios solamente trabajaba a través del pueblo judío, de que Dios solamente había seleccionado al pueblo judío y que el pueblo judío era el pueblo de Dios. Sí recibimos a Cristo, sí creemos en Cristo, pero un momento, no podemos soltar la ley de Moisés. Eso tiene que estar dentro del paquete también. Y estos judíos, estas personas que descendieron de Judea, ellos enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos, mis hermanos. Y ellos estaban creando allí lo que nosotros conocemos y lo que nosotros entendemos por el legalismo, mi hermano. El legalismo enseña de que podemos ser salvos a través de la persona de Jesucristo, pero si no vestimos de cierta manera, si no andamos de cierta manera, si no nos cortamos el pelo de cierta manera, mi hermano, no somos. Y eso es legalismo, mi hermano. Y eso sí, mi hermano, que no podemos permitir dentro del Evangelio de Jesucristo. Nosotros somos salvos solo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, mi hermano. No somos salvos porque tenemos una Biblia que pesa 3 libras, mi hermano. No somos salvos porque nunca nos faltamos los cultos. Porque si nunca, en todo el año yo no me he faltado ni un culto. Eso indica que yo tengo mérito allá arriba en el cielo. No, mi hermano, somos salvos solamente por lo que Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, mi hermano. Y acá, si seguimos en este capítulo 15 del libro de los Hechos, versículo 5, mi hermano, para poder seguir apreciando esta idea, mi hermano, porque en la mentalidad de los judíos, mi hermano, había como un muro de separación, como que Dios trabaja solamente con nosotros y para traspasar ese muro y pertenecer a nosotros como judíos, ustedes tienen que guardar reglas, ustedes tienen que someterse a ciertas prácticas y si no se someten a esas cosas, no están incluidos en el cuerpo de Cristo. Porque esto estaba entrando en la mentalidad aún de creyentes, de cristianos, judíos, en el primer siglo, mi hermano. De esto pudiésemos seguir hablando mucho tiempo. Usted solamente lea la carta a los Gálatas y usted ve allí como Pablo tiene que luchar con esa iglesia para sacar esa iglesia de esa mentalidad exclusivista y enseñarle a esa iglesia de que Dios es un Dios inclusivo, mi hermano, que anhela la salvación para todos, mis hermanos, para todos, sin importar su raza o cultura o nacionalidad o etnia, mi hermano. La salvación, Jesucristo ha muerto por toda la humanidad, mi hermano. Y el anhelo de Dios es alcanzar a la humanidad. Y Dios es inclusivo. Y el versículo 5 aquí en el capítulo 15 del libro de los Hechos dice: pero algunos de la secta de los fariseos. Ahora como que se está metiendo los fariseos también. No solamente son algunos hermanos que descienden de Judea, sino que ahora se entromete algunos de la secta de los fariseos. Y esto es interesante, mi hermano, porque fariseos sencillamente quiere decir separados. Ellos eran una secta, incluso hasta para tener más información, mi hermano, los fariseos eran una secta dedicadas a la preservación del judaísmo. Eso es algo admirable, mi hermano. Es algo admirable entre ellos. Ellos querían preservar el judaísmo. Ellos tenían miedo de que con lo que era esta invasión romana dominando a lo que era Palestina,
estas culturas greco-romanas que estaban a su alrededor se iba a diluir el judaísmo. Ellos querían ser el modelo, querían ser el ejemplo, estaban dedicados a la preservación del judaísmo, mi hermano, pero esto en sus mentes, atrincherado allá, arraigada profundamente en su mente, es esta idea de exclusivismo, mi hermano, esta idea de separación, de que Dios solamente trabaja con nosotros, de que nosotros somos los únicos que somos salvos, mi hermano. Y esa noción estaba dentro de la mente de los fariseos, y dice el texto, ellos llegaron que habían creído, ¿verdad? Esto es interesante, habían creído también estos fariseos. Los fariseos comenzaron a creer en el Señor Jesucristo. Uno de los primeros que creyó en Jesucristo, que salió de la secta de los fariseos, era, ¿cómo se llamaba? El que le hizo a José de Arimatea, o uno de los primeros que cree en Cristo, que era fariseo, el que presta la tumba a donde ponen el cuerpo de Cristo luego de su muerte en la cruz del Calvario. El primer fariseo que cree en el Señor Jesucristo, aparentemente a través del texto bíblico. Pero fariseos habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarles. Es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Repito, mi hermano, esto era un muro bastante grueso. Esto era un muro bastante denso. Era difícil penetrar la mentalidad de esta gente para que entendieran, de estas personas, para que entendieran que no, Cristo ha muerto por todos, por los gentiles también. Los gentiles también pueden ser alcanzados por la gracia y por la misericordia y por el amor de Dios, mis hermanos. Y eso es lo que Pablo va a decirnos a nosotros en un minuto, mi hermano. Por fin, gracias a Dios, que en esta historia que nosotros estamos mirando aquí, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, por fin, mi hermano, el versículo 19, hay una resolución. Algunos, me imagino que ustedes conocen la historia. Hay una resolución y finalmente Jacobo hace la siguiente resolución. Él dice, por tanto yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, ¿verdad? Allí hay una resolución, ¿verdad? Hay un concilio, un análisis, y por fin ellos allí, estos líderes en la iglesia primitiva que contrarrestan estas ideas de separación, estas ideas de división, por fin uno de ellos, que se llamaba Jacobo, se levanta y dice, por tanto, yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, mi hermano. Por tanto, Dios es un Dios inclusivo, mi hermano. Y debemos de tener eso profundamente en nuestros pensamientos, con permiso. Tener eso muy fuerte en nuestro modo de pensar, mi hermano. Porque no vaya a ser que nosotros también caigamos en el error de lo que es el legalismo, tener alguna óptica con respecto al evangelio, donde nosotros también caigamos en el error del exclusivismo, mi hermano. Nuestro Dios es inclusivo, mi hermano. Y es posible, no vayamos a pensar, mi hermano, de que nosotros no podemos caer en ese error del exclusivismo. Ellos son cristianos, pero no tienen la misma teología que nosotros. La teología de ellos es diferente a nosotros, mi hermano. Hay cosas, aún en el aspecto teológico, cosas que son gris. Nuestro Dios le da el marco de pensamiento de teología. Es más amplio de lo que nosotros pensamos, mi hermano, ¿verdad? Aún en esas áreas. No, que ellos no son de nuestro partido. No, Dios no trabaja con esa gente. Cuidado con esa gente. Esas cosas pueden ocurrir. Y los de allá también nos pueden señalar a nosotros. Cuidado con esa gente. Óigame, mi hermano, el Señor es mucho más inclusivo de lo que nosotros pensamos. Y Pablo, regresando, mi hermano, para terminar este punto, mi hermano, Pablo es tan interesante
algunas de las cosas que Pablo dice en este capítulo 3, versículo, miremos por un momento Efesios capítulo 3, versículo 5, por un momento, para que nosotros podamos mirar cómo Pablo pensaba sobre esta idea de la inclusividad de Dios. Él hablando, Pablo decía que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Sigo leyendo hasta el versículo 7, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Y termino en el versículo 7, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. En otras palabras, para Pablo, este asunto de la inclusividad de los gentiles, él lo describe como un misterio, mi hermano. Incluso el versículo 4 utiliza la palabra misterio, ¿verdad? En vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. ¿Cuál era el misterio de Cristo? Según Pablo, el misterio de Cristo, según Pablo, era la idea de que los gentiles también eran partícipes de la gracia de Dios, eran partícipes de la salvación, mi hermano. Y eso Pablo lo describe como un misterio, como algo, como una cortina, ¿verdad? Que hay una cortina. Para nosotros es un misterio lo que hay atrás de allá, ¿no? No sabemos lo que hay ahí. Tal vez le cobramos $1 al que quiera pasar por ahí a ver lo que hay, ¿verdad? Y viene saliendo, al final del culto comenzamos la fila, los que estén interesados de conocer el misterio, ¿no? Mi hermano, y Pablo lo describe de esa manera, era un misterio, ¿verdad? En tiempos pasados, dice Pablo, en las generaciones pasadas, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado. Pablo dice que esta idea de inclusión es una revelación que él recibe, los apóstoles reciben, los profetas reciben por el Espíritu. Mi hermano, es que los gentiles también son coherederos, miembros del mismo cuerpo, participantes igualmente de la promesa en Cristo. Así que Dios es inclusivo. Digo una última cosa antes de ir al próximo punto, mi hermano. Si usted quiere aprender un poco más de esto, leer un poco más de esto, lea el capítulo 10 del libro de los Hechos y usted ve allí cómo aún Pedro, Dios tiene que intervenir extraordinariamente para que Pedro cambiara de mente, mi hermano, para predicarle a los gentiles, ir a la primera casa gentil, que era la casa de Cornelio, a donde él le predica el evangelio de Jesucristo a Cornelio y a sus sirvientes. Y Cornelio es el primer gentil, aparentemente, dentro del libro de los Hechos, que viene a Cristo, mi hermano. Dios tuvo que intervenir de manera sobrenatural, de una manera extraordinaria con la persona de Pedro, para que Pedro comprendiera: un momento, yo no puedo discriminar en contra de nadie, el evangelio es para todos, nuestro Dios es inclusivo, mi hermano. Nuestro Dios es inclusivo. No podemos culpar a Pedro. Pedro se crió en ese ambiente. Pedro se formó en ese ambiente. Sus hábitos de pensamiento se desarrollaron dentro del judaísmo. Por supuesto que iba a tener ciertos prejuicios, mis hermanos. También nos puede ocurrir lo mismo a nosotros si no tenemos cuidado. Recordémonos siempre de que nuestro Dios es inclusivo, mi hermano. No solamente en cuanto a raza se refiere, sino también a nivel socioeconómico, mi hermano. El Señor es inclusive. El desamparado que vive en la calle, que no tiene casa, el deambulante, el Señor, el evangelio es para él también, mi hermano. Nuestro Dios es inclusive.
Usted va al médico, el médico posiblemente muy adinerado, tiene su carro afuera, el Jaguar o el Mercedes o el BMW del año allí afuera en el estacionamiento. Y ese médico, no importa el nivel de educación que haya tenido, también el evangelio es para él. El Señor es inclusive. La salvación es para todo, mi hermano. Mantengamos esa realidad, esa verdad en nuestra mente como un principio que nos dirige cuando vamos a compartir el evangelio de Jesucristo con otras personas, mis hermanos. En el segundo punto, Dios usa lo más pequeño, porque hoy seguimos hablando, mi hermano, sobre la iglesia como herramienta de la revelación de Dios. Dios usa lo más pequeño para proclamar lo más grande. Esto es bien interesante. Pablo, hablando aquí mientras él le escribe a los Efesios en el versículo 8, Pablo hablando de él dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo, mi hermano. Esto es interesante. Pablo ahora está hablando de él. No solamente le está dando a conocer a los efesios de que ellos han sido injertados, ellos han sido recibidos, de que ellos también son copartícipes de esta inmensa, indescriptible salvación, que nosotros, mis hermanos, no tenemos, ni solamente estamos rayando la superficie de lo que es la realidad de la salvación, mi hermano. Cuando uno reflexiona, uno medita sobre la grandeza de la salvación, sobre la inmensidad de esta salvación que nosotros hemos recibido, mi hermano, por más que leamos la Biblia, todavía estamos solamente tocando la superficie de esta realidad de lo que es la salvación, mi hermano. La salvación es grande, mi hermano. La salvación es inmensa, mi hermano. Es como ir a un edificio enorme, un edificio grande, y solamente estamos tocando un ladrillo nada más. Y mientras más estudiemos la Biblia, posiblemente logramos tocar varios ladrillos. Pero el edificio completo, mi hermano, la salvación es grande, mi hermano. Es algo que explota los fusiles de nuestro cerebro al pensar sobre la inmensidad del amor que Dios ha tenido sobre nosotros, sobre la humanidad, y que Dios nos ha dado el privilegio de ser parte de su iglesia, mi hermano. Eso da ganas de terminar el sermón ahora para que salgamos a correr, mi hermano, y a celebrar la salvación que Dios nos ha dado. Esta salvación es inmensa, mi hermano. Sinceramente es inmensa. Nosotros, mis hermanos, es que no nos pasa por la mente. Es que la idea de la salvación, mi hermano, a veces no brota en el pensamiento de la manera que posiblemente debe de brotar. Estamos más preocupados por lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos, posiblemente, no sé. Estamos más preocupados de las cosas, de las deudas que tenemos que pagar. Mi hermano, pongamos todo en pausa de vez en cuando para meditar sobre la salvación que el Señor nos ha dado en el Señor Jesucristo, mi hermano. Porque es inmensa la salvación. Es grande la salvación, mi hermano. Es inspirador meditar sobre la salvación que el Señor nos ha dado. Y Pablo, ahora él comienza a meditar. Y él dice un momento, mira, yo me siento como el más pequeño. Mira lo que dice Pablo en el versículo 8, pero también le leo el 7, dice: del cual yo fui hecho ministro conforme el don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Y aquí él dice: a mí, este don ha sido dado a mí, a Pablo, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo se considera menos que el más pequeño. Yo no sé si usted ha visto esas muñecas rusas. ¿Usted ha visto eso? Que uno abre la muñeca y hay otra muñeca dentro de la muñeca y otra muñeca dentro de la muñeca y otra muñeca. Casi como una especie de cebolla, mi hermano. Usted sabe de lo que estoy hablando, las muñecas rusas. Y por fin uno llega, esto era lo que había dentro. Una muñequita así de pequeña, esto es. Y es la imagen de las más grandes, ¿no?
Pues Pablo dice, yo soy más pequeño que eso. Eso es lo que Pablo está diciendo, acá que él se consideraba el más pequeño en otros lugares. Vaya conmigo, mi hermano, acá a Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, para que podamos apreciar un poco esta humildad de Pablo, mi hermano. Primera de Corintios capítulo 15, mi hermano, y miremos el versículo 9, con permiso, en lo que yo tomo un poco de agua. Pablo dice allí, en el versículo 9, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Así que Pablo en este versículo, mi hermano, él se considera, él está pensando en su mente de que él era menos que los apóstoles, era menos que ellos. Esto nos muestra a nosotros, nos da a entender un poco sobre la humildad de la persona de Pablo, mi hermano. Y yo quiero decir algo, mi hermano, el apóstol Pablo era un gran erudito, una persona con un conocimiento terrible en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a la ley de Dios, el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo tenía un manejo, un entendimiento de estas cosas. Si Pablo se quería jactar, mi hermano, él podía hacerlo. Pero aquí Pablo vemos la humildad del apóstol Pablo en muchos lugares de sus cartas. Él enfatiza la importancia de tener la actitud de un siervo, mi hermano. Si vamos a Filipenses capítulo 2 por un momento, mis hermanos, y miramos lo que Pablo está diciendo en el libro de Filipenses capítulo 2 y el versículo 3 y 4, mi hermano, porque Pablo en muchas ocasiones él enfatizaba la importancia de tener una actitud de un siervo, de alguien que sirve con humildad, mi hermano. Y Pablo aquí dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde. A cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Pablo, repito, en muchas ocasiones, mis hermanos, en sus cartas, mientras él escribe, vayamos a Romanos capítulo 12 por un momento, y mientras Pablo escribe sus cartas en una ocasión y en otra ocasión, y a una iglesia y a otra iglesia, él les enfatiza la importancia de tener una actitud humilde de siervo, de alguien que sirve con humildad. Romanos 12:3, mi hermano. Miremos Romanos capítulo 12, versículo 3, mi hermano, y miremos cómo Pablo allí también escribe, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno, mi hermano. Por tanto, ninguno de nosotros debemos poner un lente de aumento sobre las cosas que hacemos. No debemos de tener, lo voy a decir, mi hermano, posiblemente un poco chocante, pero no debemos de tener ninguna jactancia. Si es que el Señor le place utilizar nuestra vida, a Dios le había placido utilizar la vida del apóstol Pablo. A alcanzar, Dios le había dado un don, una gracia, una capacidad a Pablo que no se le había dado a los demás apóstoles. Pablo tuvo una tremenda capacidad de alcanzar a personas que no eran judías, mis hermanos. Pablo tenía una habilidad increíble de ir a un lugar y comenzar a enseñar sobre las verdades de Jesucristo, sobre las verdades de Jesús, a través del trasfondo del Antiguo Testamento. Y Pablo enseñaba, captaba la imaginación de los que les escuchaban, y la gente comprendían el verdadero Jesús. ¿Quién era Jesús? La identidad de Jesús, el Verbo encarnado, el eterno Hijo de Dios increado. Pablo tenía una tremenda capacidad de captar la mente
de aquellos que no eran judíos, mis hermanos. Y gente venían a los pies de Cristo y creían en el Señor Jesucristo y se establecían comunidades de fe en toda la Asia Menor, mi hermano, y en distintas ciudades y centros urbanos donde habían distintas culturas y distintas razas y distintas etnias. Dios le había dado una increíble, una tremenda gracia, una virtud, una capacidad a Pablo para alcanzar personas que no eran judías, pero Pablo se consideraba el más pequeño de los más pequeños. Yo solamente soy el más pequeño de los más pequeños, mis hermanos. Y Pablo en muchas ocasiones, en muchos lugares, en distintas epístolas, distintas cartas, él dice: por favor, iglesia, mantengan esa actitud de siervo humilde, sirvamos al Señor con humildad, que no permitamos que la cabeza se nos... Ay, mi hermano, yo no sé si puedo hablar así en este lugar. Oh, él me dio permiso, que nuestras cabezas no se inflen, mis hermanos, y que vivamos con humildad delante del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Eso era lo que Pablo está enseñando aquí. Humildad, iglesia, porque Dios usa lo más pequeño para proclamar lo más grande. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Dios usa lo más pequeño para dar a conocer lo más grande, porque repetimos lo que es el título de este sermón en esta mañana: la iglesia, herramienta de la revelación de Dios. Pablo era herramienta de la revelación de Dios. Dios lo usaba para dar a conocer el misterio del evangelio, que el evangelio también era para los gentiles, que Dios tenía almas de salvación en toda nación, en todo continente de la tierra, que no eran descendientes de Abraham, mi hermano. Y eso era lo que Pablo había sido elegido, había sido escogido para proclamar esa verdad y esa realidad al mundo, mi hermano. Y él da a conocer a la iglesia. Dios es inclusivo. Dios usa lo más pequeño para proclamar lo más grande. Increíble, mi hermano, lo que Pablo está diciendo aquí. Leamos el texto de nuevo, mi hermano. Ojalá, la esperanza es que ese texto entre por nuestro oído y comience a descender a nuestro corazón, mi hermano, para que nosotros podamos entender, mi hermano, de que nosotros también, Dios quiere usarnos a nosotros, que también somos pequeños. Pudiéramos decir, mi hermano, que somos más pequeños que Pablo. Si Pablo se consideraba el más pequeño entre los más pequeños, mis hermanos, ¿dónde estamos nosotros al lado de Pablo? ¿Dónde estamos nosotros, mis hermanos, en comparación al apóstol Pablo? Entonces, si Dios quiere usar a su iglesia para proclamar lo más grande, Dios quiere usar lo más pequeño de lo más pequeño, de lo más pequeño, mi hermano, y de lo más pequeño, de lo más pequeño, de lo más pequeño, hasta llegar a usted y hasta llegar a mi persona, mi hermano. Porque la iglesia de Jesucristo es herramienta de la revelación de Dios, mi hermano. Yo quiero decirle algo, mi hermano. Usted que está en Cristo es herramienta de la revelación de Dios. Usted que está en el Señor Jesucristo, no lo tengamos en poco. No lo tengamos como, no lo descartemos como algo que abandonamos en la esquina del cuarto. No lo abandonemos como esos zapatos que usted casi no usa y están allá en el fondo de la percha, allá atrás. Yo tengo unos zapatos de ese color, yo creo que están allá atrás. ¿A dónde fue que los puse? No, mi hermano, no tengamos en poco este llamado que tenemos en el Señor Jesucristo. El Señor usa lo más pequeño para proclamar lo más grande. Leamos el texto. Versículo 8 del capítulo 3 de Efesios, mis hermanos. Releamos ese texto para que podamos apreciar lo que está diciendo Pablo en este lugar. Él dice: a mí que soy el menos. Yo soy el menos, dice Pablo. Yo soy el menos. El menos que el más pequeño. El menos que aquella muñequita pequeña de la muñeca rusa. Esa es la más pequeña, la pieza más pequeña. Yo soy menos que eso de todos los santos. Óigame, mi hermano, si nosotros estuviésemos vivos en el primer siglo, Pablo estuviese diciendo: yo me considero menos que ustedes.
Porque ahí la palabra santos se refiere a la iglesia, se refiere a los separados, se refiere a los que han sido escogidos en Cristo. Pablo estuviese diciendo allí, yo soy menos que ustedes. Es lo que Pablo está diciendo. En el otro versículo, allá en 1 Corintios capítulo 15, Pablo decía, yo soy menos que los apóstoles. Un momento, yo soy hasta menos que los santos, dice Pablo. Menos que la iglesia. Pero se me ha concedido esta gracia, anunciar a los gentiles. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Pablo dice, anunciar a los gentiles las inescrutables. Mira la palabra que Pablo usa, mi hermano. Las inescrutables riquezas de Cristo. Esto, mi hermano, nos deja con la boca abierta, creo yo, ¿no? Como que se nos va el aliento cuando pensamos en esto. Pero esa palabra inescrutable dice que por más que lo mire, no lo puedo entender. Por más que yo intente de aprehender con la mente esta realidad, estas verdades, la grandeza de la riqueza de Cristo, por más que yo trate de agarrarlo y asimilarlo con la mente, no puedo, porque es inescrutable. Y Dios, dice Pablo, me ha seleccionado, me ha escogido para proclamar esas riquezas inescrutables de Cristo, mi hermano. Y yo creo, mi hermano, que también el Señor nos ha escogido para proclamar las riquezas inescrutables de Cristo. Usted ha sido seleccionado por el Señor para proclamar las riquezas inescrutables del Señor Jesucristo, mi hermano. Esto es una verdad, esto es una realidad espiritual, que nosotros, esto tiene que entrar a nuestra mente, esto tiene que entrar a nuestras emociones, esto tiene que entrar a nuestra voluntad, y nosotros de algún modo u otro tenemos que entender que hemos sido seleccionados por el Señor para dar a conocer su revelación en esta tierra, mi hermano. El Señor nos ha escogido para dar a conocer su revelación a esta sociedad, a este mundo, a nuestros países y a todo lugar donde el Señor nos dé la gracia para tener el alcance. Sigamos, mis hermanos, en este último punto. Dios ha puesto lo más grande dentro de lo más pequeño. Esto es increíble, mi hermano. Dios ha puesto lo más grande, lo más inmenso. Si Pablo dice que Dios usa, ¿verdad? Pablo está diciendo Dios usa lo más pequeño para proclamar lo más grande. También Dios ha puesto. Si seguimos leyendo las cosas que dice Pablo en esta carta, él da a entender a la iglesia de Éfeso, no solamente esto, también Dios ha puesto lo más inmenso, lo más grande en ustedes. Yo quiero que ustedes capten estas verdades de lo que Dios está haciendo con ustedes. Brincamos al versículo 12, que ya estamos descendiendo, mis hermanos. Ya mismo voy a abrir las cortinas para que podamos ver lo que hay ahí detrás, ¿ok? ¿Se acuerda que estamos hablando de la revelación, ¿verdad? Algo desconocido? Pues como ilustración del sermón, Raúl va... No, vamos a ver. Lo dejamos ahí. Eso yo se lo dejo a Raúl. Si él quiere, él lo hará. Pero miremos el versículo 12, mi hermano, porque estamos ya terminando aquí. Pablo dice en el versículo 12 del capítulo 6, tengo que retractarme un poquito. Miremos el versículo 10 primero. Esto ahora, mi hermano, por favor, denme el permiso para compartir esta última parte. Que nuestras mentes no se metan en el subway todavía. Okay. Dice lo siguiente aquí. Mira lo que está hablando Pablo, mi hermano, porque esto es demasiado de profundo. No tenemos otra palabra que utilizar. Esto es demasiado de profundo. Se nos abre la boca. Mira lo que dice Pablo, mi hermano. Pablo dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Está conmigo en eso, mi hermano? Que la infinita sabiduría de Dios, en otros
En otras versiones utiliza la palabra multiforme. ¿Se acuerda de la prisma de cristal que cuando le da los rayos de luz, el arco iris, ¿verdad? Las ondas de radiación se dividen y se expanden y se puede ver todos los colores del arco iris? En otras versiones utiliza la palabra multiforme. Aquí está usando la palabra infinita. Dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Mi hermano, la iglesia es herramienta de Dios que da a conocer la revelación de Dios por medio de la iglesia. Repito, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. No a través de los ángeles, sino por medio de la iglesia. No a través de los querubines ni los 4 seres vivientes, sino a través de la iglesia, a los principados y potestades en las regiones celestiales, mis hermanos. Mi hermano, esto es bastante profundo si nosotros le damos un poco de mente a esto. Es posible que lo dejamos ahí. No vamos a ir al manicomio. Aunque sea profundo, no nos va a volver tan loco que vamos a ir. Tal vez nos va a llevar a adorar a Dios. Tal vez nos va a llevar a gritar un aleluya en un parque, en algún lugar bien fuerte, ¿sabe? Porque esto es increíble. El misterio, el propósito de Dios. Pablo, para terminar aquí, mi hermano, Pablo tenía la idea, él tenía el concepto muy claro de que sí hay un mundo creado por Dios que es invisible. Y allí en ese mundo creado por Dios, allí Pablo los denomina como los principados, las potestades que existen en los lugares celestiales. Por tanto, Pablo tenía la noción de que hay todo un mundo, toda una creación invisible que Dios ha hecho, mi hermano, y que la iglesia está para demostrar aún a ese mundo invisible la infinita sabiduría de Dios. ¿Okay? Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Yo en el versículo 12 del capítulo 4 de Efesios, allí también habla de las potestades. Yo voy a hacer esto bien rápido. Versículo 12 del capítulo 4 de Efesios, Pablo dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Es el capítulo 6 de Efesios. Por favor, mis hermanos, capítulo 6 de Efesios, versículo 12, porque Pablo allí también habla de lo que son las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Así que Pablo en su mente, él tiene muy claro de que nuestro Dios, de que Cristo es el creador del mundo visible y también el creador del mundo invisible, mis hermanos. Pablo tiene esa noción bien clara. No voy a ir ahí, pero Pedro también, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Pedro dice que Cristo gobierna y reina sobre todo ese mundo invisible, la cual incluye los ángeles y toda esa orden de creación que Dios ha creado, que nosotros no podemos ver con el ojo carnal, mi hermano. Sin embargo, yo termino con esto porque Dios ha puesto lo más grande dentro de lo más pequeño. Mis hermanos, Dios ha puesto lo más grande dentro de lo más pequeño. A Dios le ha placido usar a su iglesia, no solamente en el mundo visible, sino también en el mundo no visible, para demostrar su multiforme, su infinita sabiduría, mi hermano. Eso es bastante grande, mi hermano. La salvación que nosotros tenemos. Yo no puedo seguir, mi hermano, porque sé que estoy consumiendo demasiado de mucho tiempo aquí, mi hermano, pero yo me imagino que en el cielo los ángeles se dirían uno al otro qué es lo que Dios tiene con esa gente. ¿Verdad? Yo me imagino, y por toda la eternidad, me imagino el diálogo de los ángeles. Nosotros seremos un misterio para los ángeles. Los ángeles dirán, ¿qué es lo que Dios tiene con esa gente? Ellos son inferiores a nosotros. Nosotros nunca hemos pecado. Nosotros hemos sido santos delante de la presencia de Dios toda nuestra existencia. Por 1 milenio, por 2 milenios, por miles de milenios de años. Esta gente han caído, esta gente se han apartado de Dios. Han pecado, pero han sido redimidos. Y yo creo que en el diálogo ellos dirán, oiga, es verdad que nuestro Dios es sabio. Es verdad que nuestro Dios es misericordioso. Es verdad que nuestro Dios es infinito en
misericordia, mi hermano. No tenemos más tiempo para seguir desarrollando estas ideas en el día de hoy, mi hermano. Pero tengámoslo por cierto de que la iglesia es una herramienta que da a conocer la revelación de Dios, mi hermano. Y es un inmenso privilegio pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Esto es algo grande, esto es algo inmenso de que usted y yo hemos sido escogidos para pertenecer al cuerpo de Cristo. En un mundo donde viven 8.000 millones de personas en este globo terráqueo, el Señor le ha placido. Y donde se especula, los misioneros especulan que hay aproximadamente 5.000 millones, 5 billion people que viven en lo que ellos llaman la ventana 2040, donde hay poco testimonio del Evangelio. Mi hermano, el Señor le ha placido que usted sea parte de la iglesia de Jesucristo. Eso es algo grande, mi hermano. Eso es algo, al mirar un pasaje bíblico como este en el día de hoy, nuestra esperanza es que esto nos lleve a una más profunda adoración a Dios. Que esto nos lleve a una más profunda, a un más profundo compromiso con Dios, aprecio hacia el Señor, mi hermano. Que esto nos lleve a una mayor obediencia, sumisión a Dios. Que esto nos lleve, mi hermano, a rendirnos completamente a los pies del Señor Jesucristo, mi hermano. Que nosotros podamos apreciar el increíble valor que es ser parte del cuerpo de Jesucristo. Amén. Somos parte del cuerpo de Jesucristo. Usted es parte del cuerpo de Jesucristo. Yo soy parte del cuerpo de Jesucristo. Esto es algo inmenso. Esto es algo grande. Esto no tiene precio, mi hermano. Así que nuestras vidas le pertenecen al Señor. Entreguemos nuestra vida al Señor. Y así como Pablo se consideraba pequeño pero útil, nosotros también somos pequeños pero somos útiles. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra en el día de hoy. Si hay alguien acá que no ha entregado su vida a Cristo, que posiblemente durante el mensaje usted ha escuchado en su oído interior. No hemos hablado esos últimos versículos de este pasaje bíblico. Léalo en su casa. Como Pablo anhela la fortaleza en el hombre interior. Como Pablo anhela el conocimiento, que la iglesia conozca más, que la plenitud de Dios habitase en ellos. Era parte de los anhelos de Pablo para esta iglesia, mi hermano. Posiblemente en el día de hoy usted siente ese jalón de Dios en tu corazón. Dale tu vida al Señor Jesucristo, allá donde está. Dale tu mente, tus emociones, tu voluntad, tu ser. Entrégaselo a Jesús. Amén. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana, Señor. Nos ha hablado a través de ella. Somos herramienta, Señor, para dar a conocer tu realidad y tu verdad en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en los años que nos restan en esta tierra, Señor amado. Si es que tú nos regresas, en los años que nos resta, Señor, utiliza nuestra vida, que no vivamos la vida de balde, Señor amado, sino que seamos utilizados por ti en el trabajo, seamos utilizados por ti, Señor, en nuestros hogares, donde quiera que interactuemos con otras personas, aún en las redes, doquiera que nosotros estemos interactuando con otras personas, Señor, que nuestra vida pueda ser instrumento que da a conocer tu verdad, oh Dios. Y si hay alguien acá que no te conoce, Señor, que en el día de hoy, Señor, como declara tu palabra, que nadie le arrebatará de tu mano, Señor, sálvale en el día de hoy, Señor. Que puedan entrar al redil, que puedan entender que tú eres un Dios inclusivo y que tú perdonas pecados y que borra pasados, Señor, y que tú das nuevas páginas para comenzar y entrar en el hoy y dejar el ayer atrás, Padre. En el nombre de Jesús te imploramos estas cosas. Amén y amén.